Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, como siempre. Es un programa de peso para un público que piensa. Hoy es martes, avanza. La semana comenzó ayer, pero eso sí, siempre anda. va avanzando a paso apresurado. Y lloviendo, Luis, todos los días al mediodía está lloviendo. Por lo menos en la capital. Eso es Y para sí. limpiar las calles, ayudar a la sindicatura con la limpieza de los contenes y, por supuesto, llenar los invernales. Y los pronósticos son que la lluvia va a seguir. Bueno, yo espero un poquito siempre. Estoy deseando que caiga un poquito de eso para mi tierra en Ocoa. ¿Qué falta hace por allá? Hace falta. No ha llovido en algunas áreas muy salteadas, pero la parte que a mí particularmente me interesa no ha caído ni una gota. Pero bien. Sí. Mira, Luis, el caso ese, que es un caso que llena de vergüenza, alarma y debe provocar muchas inquietudes y preocupaciones mayores de la frontera. ¿Tú sabes qué lo detonó? Los militares detienen a 2 haitianos. Así fue. En 2 motores que andan sin papel, sin nada. En territorio dominicano. En territorio dominicano. Y la detención la producen autoridades dominicanas. Ajá. Entonces eso provoca una irritación de las turbas. De estas turbamultas que están, se amontonan, se apertrechan por allí. Y que deciden pasar a territorio dominicano como si este fuera su espacio. A incautar motores ellos. Danilo, tú dices como si este fuera su espacio. Sí, ese es su espacio. Porque resulta que eso no está cuidado por nadie. Eso no está habitado por nadie. Como decía el doctor Pedro Ureña ayer, ahí no hay una sola casa de un dominicano. Y entonces, como no hay autoridad, como no hay control, como no hay seguimiento, como no hay supervisión, porque no me vengan a decir que ante una turbamulta de 100 y pico, casi 200 haitianos que habían allí, sí, con 2 guardias con un fusil, cada uno, son suficientes para poder, ante una rebeldía como tenían, por ejemplo, una actitud belicosa, agresiva, amenazante, sí, como estaban esta gente. Amenazando la integridad nacional porque eran extranjeros que estaban vulnerando el espacio nacional. Exacto. Pero entonces los culpables somos los dominicanos a través de las autoridades, porque no es ni tú ni yo, ni todos los que queremos que esa situación cambie, sino los que tienen que ponerle coto a esa situación y no lo hacen. Por ejemplo, yo sentí vergüenza más que otra cosa cuando veo ayer que el ministro de las Fuerzas Armadas convoca a una reunión, dice que va a integrar una comisión y que llama a los comandantes de la región, que sé yo qué, de la brigada que sé yo cuánto, y que esa comisión para que investigue los hechos y que va a convocar al doctor Ureña, yo no sé para qué cosa, porque ya la situación pasó. Ya se determinó. Él tiene todos los detalles. Exacto, ya él tiene los detalles de lo que pasó allí. Y además, Luis, la evidencia de que las autoridades están actuando con mal procedimiento, porque que militares dominicanos ante extranjeros que vulneran el espacio nacional digan que ellos no pueden intervenir. Claro, ¿Cuál es su no pueden interferir, no pueden intervenir. Eso fue lo que dijeron. Ahora a estos 2 pobres soldados, porque no cabe otro término, sí, le van a echar la cuava de la irresponsabilidad de los otros o del incontrol de los otros y van a querer curar la situación atribuyéndole negligencia o irresponsabilidades a ellos, que en definitiva lo que estaban haciendo, tú sabes lo que era que ellos estaban haciendo. Sí, ¿te imaginas? Sí. Cuidando su pellejo. Claro que cuidando sí. El de ellos. El de ellos. Porque ante una ofensiva de 100 y pico, casi 200 haitianos allí. Y ya hemos visto soldados dominicanos correr de haitianos con machetes. Claro, no, y hemos visto algunos con brazos mochos, sí, con manos y asesinados, apedreados, aporreados, acarreados, de todo un poquito. Sí. Entonces, realmente esta gente vive permanentemente corriendo los riesgos, los propios soldados dominicanos. Tú sabes el costo que significa para el Estado dominicano, para el pueblo dominicano, el mantenimiento de esa fuerza allí de 9.000 hombres o 5.000 hombres
En algún momento se ha dicho que son 9.000, que son 5.000, que se van a poner 900 más. En el último discurso del presidente de la República ante el Congreso Nacional, decía que se estaba adicionando unos 900 soldados para tener el control y además hemos oído a veces a ministros de las Fuerzas Armadas o voceros importantes de las Fuerzas Armadas decir que la frontera está controlada, cuidada y bien cuidada. Bien cuidada. Bien cuidada por los haitianos. Sí. Bien controlada por los haitianos. Sí. Pero no está bien controlada por los dominicanos. Eso es territorio de nadie. Así de nadie. Y sencillamente, los que viven en las proximidades de donde ocurrió esto, dicen que eso no es nuevo, que eso ocurre todos los días, que eso ocurre a cada rato, que cada vez que las autoridades le quitan un motor a alguien o toman algún tipo de medida tratando de controlar situaciones irregulares, se produce esta reacción. Y además, el doctor Ureña y otros 8, eran 9 médicos en total, o por lo menos figuras connotadas, varios médicos que iban en una labor... Era así de turismo interno. De turismo interno, deportiva. Sí. En motores de cierto tamaño, llevan uno de ellos con la goma pinchada en una camioneta, con un mecánico por si acaso. Y bueno, se encuentran poco a poco, a medida que van avanzando, los que van adelante se van encontrando con estas trincheras encendidas, con turbamultas enaltecidas, que tienen una reacción producto de lo que tú decías, del motor que le habían quitado anteriormente a un haitiano, porque andaba sin papel y andaba sin nada. Y ellos decidieron quitarles motores a los dominicanos. Entonces ellos decidieron parar a todo el que pasaba por allí. Y dicen el doctor Ureña y otros más que allí habían varios dominicanos que estaban también, incluso desde varias horas antes, estaban secuestrados. Claro, secuestrados, incluyendo un camión de dominicanos que estaba también secuestrado. Entonces, le sugieren que se estuvieran tranquilos y que, oye, que si era posible que le hablaran en inglés. Sí. Así lo hicieron y entonces oyeron que algún haitiano decía American, algo así. Sí. Y dice, bueno, pues, mire, son gringos. Son gringos. Y entonces sobre esa base pudieron, porque la retaliación es contra los dominicanos. Contra los dominicanos. Entonces sobre esa base pudieron ellos salvar el pellejo. Sí. Si no, muy probablemente a esta hora no la estarían contando. Y si fueran Juanes de los Palotes los que hubiesen muerto allí, o a los que le hubiese pasado esto, también muy probablemente no hubiese pasado nada, no se hubiese sabido nada, y las fuerzas del orden público, del control, encargadas del control de la frontera, ni hubieran dicho nada, o no hubiese pasado más de ahí. A lo mejor los entierran por allá. Tú sabes la cantidad de dominicanos que habrán perdido su motorcito y su pellejo también. Y su pellejo. Porque al que lo entierran por ahí nadie sabe nadie sabe lo que pasó. ¿Tú me entiendes? Entonces, realmente hay una situación de falta de control, de indefensión, de inseguridad. Bueno, la Embajada de los Estados Unidos, y yo sí me alegro de eso último. La Embajada de los Estados Unidos dio ayer, como hace cada cierto tiempo, cuando hay un punto vulnerable en algún país o en alguna esquina de un país donde ellos se hacen representar, que les recomiendan a sus ciudadanos que ni se acerquen por ahí. Entonces, recomendaron en el día de ayer a los ciudadanos norteamericanos que no se acerquen por la frontera, porque eso es peligroso y eso es muy perjudicial o muy vulnerable. De lo que me quiero alegrar es de que, no de que eso le pasara al doctor Ureña y el grupo, sino de que eso pasara y de que trascendiera, de que fueran figuras importantes, para que la embajada se enterara de eso y pueda llevar el mensaje allá, de aquel lado. Claro. Porque tú recuerdas que cuando la embajadora actual, que yo dije que tiene un buen perfil y que me gusta su perfil, en la forma como ha estado manejándose. Bailando bachata. Sí,
cómo ha estado manejando, sí, pero esto es más que bachata, Sí, cosa no, seria, no, más seria, esto es cosa. más seria, más seria. Sí. Ella se ha estado involucrando, ha estado socializando con los sectores nacionales y ha estado comprendiendo la realidad dominicana. Sí, ella se está... Y eso empapando de la realidad dominicana. Así es. Porque el primer mensaje de ella, tú recuerdas, cuando ya ella fue señalada que iba a ser embajadora, pero que oficialmente todavía no había sido designada. No había sido confirmada. El confirmada, Congreso no le había dado. ella dijo 2 o 3 cosas, parece que mal orientada o sorprendida en su buena fe por estas agencias locales y algunas internacionales que viven de desacreditar nuestra dignidad, nuestra imagen, nuestra república, nuestros intereses, entre los que se encuentran muchos malos dominicanos, que yo no sé por qué no renuncian a la nacionalidad dominicana y se van para Haití a defender allá, o qué sé yo, pero bueno, el asunto es que a ella la habrían sorprendido en su buena fe y la hicieron tomar un discurso que no era nada beneficioso a nuestros intereses. Resulta que esa situación que está pasando República Dominicana en la frontera es la misma que está pasando Estados Unidos. Y eso coincide, el discurso, o si se quiere, la defensa de los intereses nuestros coincide con el discurso del presidente Donald Trump, en el sentido de preservación de fronteras. De la preservación de las fronteras y de la autodeterminación de los pueblos, de que se les permita a cada país jugar su propio rol, imponer sus propias reglas de juego en términos migratorios. Pero aquí hay una cantidad de intrusos o de malos dominicanos, de aventureros que viven justamente de estar comadreándose con determinados intereses económicos, con agendas internacionales que coinciden con todas esas cosas. Y mucha gente de los medios de comunicación también, que viven apadrinando eso y que dicen que la frontera no está pasando nada. Yo veía anoche, por ejemplo, la hija de un comunicador amigo. Había la contraparte fajada defendiendo el tema y criticando la situación. Y el rabito entre las piernas. Que nosotros somos racistas, que somos esto, que somos sigan ahí, ayer lo decíamos, a ver a dónde, señores, este país está tomado irresponsablemente por las autoridades dominicanas, porque permitido por las autoridades dominicanas eso. Y los guardias, muchos de ellos, se cruzan de fusil, para no decir que se cruzan de brazos, porque pueden tener consecuencias. Porque imagínate que si lo que pasó y se arriesgó allí hubiese sido en sentido contrario, el escándalo internacional que se hubiese armado. Bueno, si esos 2 guardias... Ya hubiese habido las declaraciones de una concejal de neoyorquina de origen haitiano, exacto, que vive diciendo que hay odio contra los haitianos. Ya hubiese estado declarando declaraciones. Imagínate el escándalo que se hubiese armado si hubiese sido a la inversa. Entonces, definitivamente, aquí se ha estado jugando con eso. Los que han estado abogando por fronteras abiertas, por permisibilidad, por derechos humanos, por todas esas diabluras que se han inventado de un tiempo a esta parte, para que seamos más papitas que el Papa, más abiertos que todo el mundo y más permisivos que todo el mundo. Y realmente se están tragando el país, porque tú ves como repíteme el video para que veamos encaramados en la loma allá arriba la cantidad de haitianos que están, los que están directamente al frente emboscando a la turbamulta. Sí. Los que están arriba en una loma, sí, o sea, mira, aquí abajo, mira para allá arriba, mira todo lo que, mira allá arriba. Eso es una loma, mira allá arriba donde va. O sea, y eso es una parte del problema. Ajá. Y eso se da en muchísimos puntos de la frontera. Y esa gente entra sin ningún tipo de control. Ese es territorio dominicano, donde no hay nadie que ponga control allí. Y hay 2 guardias que no se atreven a actuar por 2 cosas. O porque tienen instrucciones que se cuiden demasiado para evitar el qué dirán de los organismos internacionales y de las agencias locales, de las ONG pro-haitianas que hay aquí en el país, o que cuiden también, el pellejo para evitarse situaciones, porque
numéricamente hay una desproporción. Sí. Si ellos levantan un fusil allí, no van a hacer gran cosa, sino o una matazón y finalmente que los maten a ellos también. Entonces ellos dicen, no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque ahí debió haber habido más guardia. Ahí debió haber habido realmente un contingente mayor, o ellos debieron estar en capacidad de poder llamar refuerzo, que inclusive tengo entendido, porque lo dijo el doctor Ureña ayer, que en un momento determinado, tomaron el radio y llamaron, miren, aquí tenemos un problema, hay un asunto de unos dominicanos que hay secuestrados aquí y tenemos esta situación porque hay una rebeldía, porque le quitaron un motor a unos haitianos ayer y entonces es una reacción. Y de allá para acá, dijo el doctor Ureña anoche, que yo lo oí, lo que le respondieron, no, pero eso se va a resolver porque ya van a devolver, ya le van a entregar los dos motores. Que se lo tuvieron que entregar, que no debieron entregárselo. No, pero oye eso, ya se va a resolver porque tomaron el tema por el lado del motor. Ya el motor se va a devolver, o sea, ya se resolvió el problema. Hoy la vida de 9 médicos dominicanos prestigiosos que están ahí. Y de los otros dominicanos sin nombre. Y además de la vida del sistema legal nuestro, porque hay gente que vulneró el sistema legal, que por hacer uso de la violencia, nosotros cedemos, nos arrodillamos y le entregamos la... No, váyanse con sus motores. Ahí todo es grave, Luis. Todo está intoxicado. Váyanse ahí con sus motores. Sí. Bueno, oye, pero mira, el doctor Ureña rodó por el suelo, le quitaron en un momento determinado, que él decía que tenía el motor enclochado, y si se dispara el cloche, sabe Dios qué pasa. Entonces yo atiné, dice él, a apagar el motor. Y entonces ahí cogieron y le quitaron la llave y lo dejaron sin motor. Sí. Y lo tiraron al suelo. O sea, finalmente nosotros protestamos ante esa situación de irresponsabilidad, de falta de control y de complicidad y de ineficiencia. Las Fuerzas Armadas Dominicanas son ineficientes o están instruidas para no hacer nada. O son incapaces. Sencillamente andan con muchos ramos y mucha vaina puesta, pero no resuelven nada y no sirven para nada. Sencillamente porque no están cumpliendo con el interés nacional. ¿Qué importa que haya 9,000 hombres o 5,000 hombres? No están sirviendo para nada. Probablemente estén explotados, esquilmados. Esos ciudadanos no estén en capacidad física de poder, porque tú sabes lo que es el costo que tiene el Estado con esto. La fuerza, las horas hombres que hay que emplear para vigilar nuestra frontera. Que el fuñido muro ese, que una vez habló Vinicito y se pusieron a mofarlo. Eso hay que hacerlo ahí. Yo voy a aportar los primeros 1,000 blogs. Yo lo aporto los primeros 1,000 blogs y las primeras 100 fundas de cemento. Y que cada dominicano, eso hay que hacerlo ahí, dejémonos de hipocresía. Ellos comenzaron a hacer el muro, vamos a seguir entonces, vamos a pegarnos de donde ellos estaban haciendo un pedazo de muro. Vamos a seguirlo ahí. Porque si hubiesen sido nosotros los que comenzamos a hacer el muro, sencillamente hubiesen acabado contra nuestro país. Pero ¿qué importa? Cada país, no importa las consecuencias, tiene que defenderse, defender sus intereses, defender su soberanía, defender su dignidad, porque es pisoteando, es arrodillado que nos tiene. Sí. Eso es una barbaridad, eso llora ante la presencia de todo. Bueno, es una barbaridad, sencillamente, y una irresponsabilidad, sencillamente. Vamos a hacer una pausa. Nuestro invitado, el doctor Amaury Justo Duarte, está con nosotros. Vamos a conversar con él sobre varias cosas de interés. Pudiéramos recabar su opinión sobre este tema también, que debe ser tema de la preocupación de todo el dominicano que se sienta realmente que le duele este país y que sea serio, o que sea responsable, o que tenga un poquitico de dignidad. No estos entreguistas de todos los tiempos que sencillamente hacen lo que le da la gana. O quieren que se deje hacer con el país lo que le dé la gana. Pero al que tenga algún chichín, un poquitico de sensibilidad, tiene que dolerle ese tipo de situación. Vamos a la pausa y volvemos ya con nuestro distinguido invitado del día de hoy.
Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y Te Pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimas. Banreservas, el banco de los dominicanos. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. ¿Qué harías si te ganas 1 millón de pesos? ¡1 millón de pesos! Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100,000 pesos semanales y un premio final de 1 millón de pesos. Banreservas, el banco de los dominicanos. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Si bien agradezco estas 2 millones de firmas de respaldo a una eventual candidatura, la cedo al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Saben ustedes por qué hice eso? Porque en el año 2012 la Constitución de la República me prohibía un nuevo periodo presidencial y por tanto yo no estaba en disposición de modificar la Constitución de la República para beneficiarme en lo personal de un próximo mandato presidencial. Pero esta vez yo no tengo impedimento constitucional. Esta vez tengo la libertad de poder aceptar ese respaldo que se me brinda. Y por tanto, proclamo aquí que para el 2020 no hay marcha atrás. Lo dije y lo repito, no hay marcha atrás. Bajo cualquier circunstancia, es para adelante que vamos. El Banco Agrícola respalda a los productores con créditos suficientes y oportunos a bajas tasas y cómodos plazos para mejorar su rentabilidad y elevar la productividad, asegurar el abasto de alimentos e impulsar las agroexportaciones. Orientados por el presidente Danilo Medina, apoyamos la tecnificación, comercialización, la pequeña y mediana empresa campesina en todo lo que agregue valor a la agropecuaria. Ahorros, certificados financieros, registros de alquileres son parte de los servicios que ofrecemos para garantizar al país la seguridad alimentaria. Agrícola, más que un banco, un aliado.
Bien, vamos a dar formalmente la bienvenida al doctor Amaury Justo Duarte, miembro de la plana mayor, de la vicepresidente, ¿no? de la dirección Miembro de la ejecutiva dirección del ejecutiva. Partido Revolucionario y Moderno, que tiene como líderes a Luis Abinader y a Hipólito Mejía. El partido, el PRM, el pasado domingo pasó bien la prueba. Hizo su reunión de la hizo su Comisión reunión Nacional. Y en sentido general se votó por el tema de las primarias cerradas. Pero hubo su truñito, ¿eh? Sí, pero per capita minuta, Sí, homenáutica. sí. Bueno, Eddie Olivares, que sí, es el pero uno, vocero. dos o tres. Y por lo algunos menos, diputados. Por lo sí. menos, pero bueno. Lo importante Pero es eso que, es bueno. Pues. lo bueno es que realmente las cosas discurrieron normales hasta el punto de que tal como pasó en días pasados en el evento del PLD, no hubo que utilizar los equipos de la Junta y sencillamente hubo una mayoría y en base a esa mayoría se tomó una decisión. En principio yo quiero acusar recibo y agradecer al doctor Amaury Justo Duarte de esta obra que está salida del horno, calientita todavía, no ha sido puesta en circulación. Amaury Justo Duarte. De la imprenta a nuestras manos lo trajo. Auge y caída de los trujillistas, 1955-1962. La segunda edición actualizada, esta obra del doctor Amaury Justo Duarte. Yo quiero darle formalmente la bienvenida y que él, antes de que pasemos a hablar de la obra, me dé, aunque sea muy brevemente, su opinión sobre esa situación lastimosa y peligrosa que se está viviendo en la frontera de inseguridad, de indefensión, y que se puso de manifiesto en el día de ayer, trascendió a toda la opinión pública, a todo el país, que es recogida en editoriales, en el caso particular del Listín Diario, como preocupación en el día de hoy. Y que muy probablemente lo es exclusivamente porque andaban 8 o 9 médicos prestigiosos, muy conocidos del país. Si hubieran sido 9 Juanes de los Palotes, probablemente no se hubiese dicho ni hecho nada. Entonces, me gustaría su opinión sobre ese tema y entonces vamos a divagar, diría yo, sobre muchas otras cosas. Ok. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación. Ciertamente el hecho que sucedió este fin de semana en la frontera es un hecho lamentable. La indignación ha sido generalizada en los medios de comunicación y lo que demuestra sencillamente es que no hay control en la frontera. Esa frontera real y efectivamente no existe. Y como no hay control, no hay seguridad. Exacto. Inclusive, fíjese bien, lo peor del caso es que ese incidente que, como dice tu compañero de labor, crimen, no es casual, eso es corriente. Sucede en territorio dominicano, eso es lo más preocupante. Claro. Porque si hubiera ocurrido en territorio haitiano... Si hubiese entendido un poquito. Exacto. Evidentemente se pudiera comprender, bueno, se está violando el territorio, pero es que es todo lo contrario. Es de este lado. Es de este lado. Entonces, yo entiendo que la responsabilidad esencial y fundamental es del Estado dominicano, del gobierno dominicano actual. ¿Qué habría que hacer? Bueno... sellar la frontera, un muro, lo que sea. Todo eso se puede discutir, pero de lo que no hay lugar a duda es que estamos en una situación sumamente difícil, una invasión pacífica y no pacífica, y que eso solamente se puede... No pacífica porque con machete, con punzones, hacha, palo, eso no es pacífico. No, y lo peor del caso es algunas informaciones y diríamos sugerencias. Y provocaciones de que se quiere formar un partido dominico-haitiano. Sí. Y de que puede suceder una caravana igualita. Exacto. Oye lo que significa eso, eso es sumamente peligroso, que miles y miles de haitianos decidan irrumpir en la frontera
cómo resolver ese problema. Eso nada más se puede resolver sobre la base, porque no hay muro como hay en los Estados Unidos. Claro. Eso solamente se puede resolver, usted sabe bien cómo. Claro. Sobre la base de la fuerza. Y lo que eso implicaría realmente para la propia seguridad y las vidas de los mismos soldados dominicanos que están corriendo permanentemente, están corriendo todo tipo de riesgos. Yo creo que esto hay que buscarle una solución rápida. Pero con responsabilidad. Con responsabilidad. De verdad. Y creo que se pudiera, si fuera un gobierno flexible, convocar al liderazgo político. A los principales partidos. Usted dice gobierno flexible. Y no es que flexible demasiado. ¿Qué es lo que se hace en los países? Demasiado flexible. Es decir, en Francia, por ejemplo, cuando hay una situación de crisis nacional, ¿qué es lo que hacen? Se hace una reunión de los principales partidos y grupos políticos y dice, vamos a ver qué soluciona. Bueno, doctor, pero eso es para el apoyo moral, pero eso se resuelve, usted sabe que eso se resuelve convocando al Estado Mayor, convocando a los organismos de seguridad y dándole una orden marcial con una voluntad política. Eso no hay que darle mucha vuelta. Estamos de acuerdo contigo. Eso es con la guardia que se resuelve. Pero hay que darle su apoyo, el apoyo político. El apoyo moral de la población, de la ciudad, de la sociedad. Que no creo que haya necesidad de buscarle tres patas al gato. La población dominicana evidentemente está sufriendo, ¿no? Eso que usted planteó de lo que usted vio en Bávaro. Claro, en Verón hay 40, 50 motoristas, motoconchistas, y si viene un dominicano y dice, este punto de nosotros, váyase de aquí. Entonces no hay control, no hay autoridad del Estado y las consecuencias serán cada vez peores, vez peores en la medida que pase el tiempo. No, nos van a ir empujando, de los que vamos a tener que salir somos Recuérdense nosotros. lo que pasó históricamente en las 4 comarcas, Inche, la Atalaya, San Miguel, que eran parte del territorio dominicano. Poco a poco hubo una invasión pacífica de haitianos hasta que llegó un punto que un tratado posterior le anexó un paquete para evitar problemas. Eso ha hecho que algunos tratadistas dominicanos poco escuchados hayan hablado de la tendencia geofágica de los haitianos, que durante mucho tiempo, incluso al mismo Trujillo, le cedió una cantidad de territorio nacional a ver si se tranquilizaba. Le cedieron eso, pero por demás no se protegió lo otro. En algún momento, cuando Trujillo, que se trató de poblar la frontera, pero muchas de esas comarcas han sido totalmente abandonadas, y al ser dejadas abandonadas, lo ocupan como entonces, es normal. La experiencia de la colonia agrícola que se montaron en la época del F, que era una la idea muy correcta, sumamente correcta, eso se dejó alabar todo. Y según vi en una información que me preocupó también, han desaparecido centenares de hitos, los llamados mojones. Claro. Sí. Los haitianos lo destruyen. Sí, lo destruyen para que no haya la línea. Exactamente, que no haya la línea. Ahora la línea es imaginaria, es por donde ellos les dé la gana. Mira, hay un señor, Páez Piantini, que es un funcionario público, pero un exceso de dedicación era una labor patriótica. Era rescatado alguno de esos hitos. Así es. Bueno, eso es la idea que yo tengo, coincide con la de ustedes, evidentemente. Bien, bueno, pues vamos a hacer la última pausa, doctor, para que entonces entremos. ¿Cómo no? No nos va a dar tiempo, porque ahora tenemos que hablar del libro y tenemos que hablar de PRM. Pero eso lo hacemos brevemente. Bueno, pues vamos a hacer la última pausa y ya ocupamos el tiempo que nos queda con el doctor Amaury Justo Duarte, nuestro distinguido invitado de hoy. Vamos, volvemos seguido. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma
sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Bien, doctor, esta obra calientita que usted nos trae, auge y caída de los trujillistas, ¿cuándo cayeron los trujillistas? ¿O no hay trujillistas sin Trujillo? Mira, ¿O sigue habiendo trujillistas? El texto, si tú lo pones para que el televidente lo pueda... El texto que ustedes tienen ahí en sus manos retrata el surgimiento de la dictadura de Trujillo, la estructura de clases. El surgimiento. En primer lugar, el surgimiento de la estructura del régimen de Trujillo, la estructura de clases. Y Trujillo no fue un jefe militar cualquiera. Fue un jefe militar que diríamos, instauró un emporio económico. ¿Militar o policía? No, militar. Él fue un... él fue entrenado como policía, ¿no? Bueno, pero ese ya es un problema de terminología. No, de mentalidad. Exactamente. Entonces, edificó un imperio industrial del cual vivían miles y miles de dominicanos. Claro, claro. Y además se trató y se rodeó de un grupo de intelectuales de gran prestigio, organizando un sólido sistema político. En segundo lugar, el régimen de Trujillo y los americanos se matrimoniaron durante décadas, durante los gobiernos de Roosevelt, Truman y Eisenhower, hasta que la erupción de la Revolución Cubana jugó un papel determinante en el sentido de que los americanos decidieron impedir el surgimiento de una segunda Cuba, Eso entró en contradicción con el régimen. Ahora, la ejecución física de Trujillo en 1961, aunque aparentemente los americanos jugaron un papel, en realidad fue un hecho exclusivo del grupo de 30 de mayo. Los americanos dieron su apoyo, pero siempre fue simbólico. Al final de cuentas, el grupo 30 de mayo fue que ejecutó a Trujillo. Si no hay ese movimiento, no se produce realmente el acontecimiento. Y a partir de ahí... Y beneficiario del régimen. Claro. A partir de ahí se inicia lo que se llama el despertar democrático. De la conciencia nacional. Y el surgimiento de los principales líderes, de los principales grupos políticos, y se desarrolla una intensa lucha política por el poder que al final de cuentas... en esa dinámica, el hecho de que los trujillistas mataran a Trujillo, o eran trujillistas. Claro, salvo Amado.
Teniente Amado. Al teniente Amado, que él fue integrado a la conspiración producto de que una hermana, la novia de él era hermana de un disidente, pero no porque él era un antitrujillista. Es decir, fue una especie de despecho. Y la película de Uchilora... Despecho que también de una forma... Pero jugó un rol determinante eso. De resentimiento. Claro, de resentimiento. Pero también las otras figuras, recordemos que eran todas figuras muy cercanas o figuras importantes del régimen, que también de una u otra forma habían sido afectados en lo personal. Claro. Si no, eso no se produce. Claro, es decir, para que ustedes vean que los hechos históricos no son de causa y efecto directo por razones, diríamos, económicas y sino los aspectos pasionales, emocionales. ¿Esos pesan más? Juegan un papel. Eso lo decía Engels en una de sus famosas obras, que la historia no es solamente economía, sino que influye en una serie de pasiones y en última instancia eso es lo que constituye la historia. Esa tesis la explora Plejano en el famoso libro El papel del individuo en la historia. El papel de la personalidad de la historia. Sí. Entonces, al final de cuentas, ese régimen que fue prácticamente decapitado concluye con la instauración del Consejo de Estado. O sea, este clásico de la historia... Pero ahí no concluyen los trujillistas. No, porque... Desde la caída de los trujillistas. Pero cuando digo que caen los trujillistas es la claque, pero Balaguer es la continuación de lo que yo le llamo el neotrujillismo. Es decir, el neotrujillismo. Balaguer se asocia con los principales notables trujillistas y forma su grupo político. Y eso se desarrolla durante toda la década, posteriormente, hasta el surgimiento del partido. Incluso el soporte militar, figuras importantísimas del trujillismo, son las que incorpora su gobierno y a lo largo de los 12 años se cimenta en esos pilares. Y por último, que lo que subsiste es también las ideas, la cultura, el autoritarismo. ¿No? Eso sí se queda. Se queda hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, evidentemente. Entonces es una historia de pasiones, de luchas, en donde el pueblo dominicano logra, diríamos, a través de su persistencia, destruir la tesis del llamado pesimismo dominicano tradicional. Destruir, dice usted, porque yo creo que esa tesis, esa realidad todavía persiste. Persiste, pero el hecho de que un grupo de hombres se decidieran a ejecutar en las condiciones que se ejecutó el dictador, revela no solamente heroicidad, sino un compromiso evidentemente muy importante. Esa es la obra que está ahora mismo acaba de salir. Bueno, habrá que leerla para compartir consideraciones. A propósito de esto, usted dice de la caída de los trujillistas, ¿quedan trujillistas todavía o queda alguna amenaza de algún surgimiento de amenaza, si se quiere? Y esto es a propósito de una candidatura que se ha estado promoviendo de un nieto del generalísimo Trujillo, pero que él se ha presentado como pariente, pero como no responsable incluso hasta en algún momento hace algunas críticas a actuaciones, defiende cosas, critica otras, o por lo menos dice que él no es responsable porque las responsabilidades son personales, son individuales. ¿No significa esto una amenaza para la democracia que ya no se puede decir incipiente, es viejísima, aunque no está consolidada? La transición democrática, anótale a eso, que hace 5 años, 2 hijos de Lina Lobatón hicieron un baile notárico en el Hotel de San Cristóbal, muy concurrido. Evidentemente el nieto de Trujillo utiliza, querrámoslo o no, un substratum, un backup de la... Utiliza el apellido. No solamente el apellido, sino el autoritarismo que
que utilizó Trujillo para combatir los haitianos, Sí. la idiosincrasia hispánica, la delincuencia. Que esa parte yo no sé si es cierto, pero digo, yo no sé si La eficiencia autoritaria. pero yo creo que se necesitaría también en esa parte, por ejemplo, del control de la frontera, si no, yo no voy a decir autoritarismo, pero por lo menos... Él utiliza una serie diríamos, de consignas que utilizó Trujillo para realzar su poder. Y eso le ha dado una cierta preponderancia, porque según los informes de las encuestas, tienen más de un 7%. Alguna gente dice que está en tercer lugar, porque si el PRM es la segunda mayoría y los otros no llegan, ¿a cuánto llega el PRD? A un 4% de la que tenía. Sí. Y entonces el PRM es la segunda mayoría, el PLD la primera. Entonces parecería entonces que es verdad que está en tercer lugar. Y entonces, todo eso, ¿es una amenaza? Y todo eso tiene que ver con la palabra, con el apellido Trujillo. Evidentemente, porque la gente... Y esto, que está en segundo lugar el apellido, porque si fuera Ramfis Trujillo, es Ramfis Domínguez Trujillo. Pero él muy inteligentemente, la gente le dice Ramfis Trujillo. Ramfis Trujillo, sí. Esa es la situación. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué puede...? No, eso lo que significa es que una parte de la población quiere, diríamos, estar de acuerdo con... determinado orden y control. Orden, control, el aspecto haitiano. No que se necesite un Trujillo, Exacto. sino que se necesita control y orden. Y parece que lo identifican con este muchacho. No, incluso mucha gente está diciendo... Además que él tiene un discurso, sí, porque que él ha puede, estado manejando... sí, Claro. él puede reproducir el caso Bolsonaro en Brasil. Ya Exactamente. es Bolsonaro que con un discurso ácido, Exacto. autoritario, el negador de valores democráticos. Se alzó con la presidencia. Abrumadoramente. Sí, claro. Es decir, que no hay que dejarlo de tener en cuenta. Sí. Y bueno, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, respuesta para los sectores democráticos, sectores sensatos. ¿Qué deben hacer? ¿Cuál debe ser la respuesta frente a esta situación? Bueno, la respuesta a mi juicio son dos. En primer lugar, Porque parece que el PRM no la tiene. Bueno, la respuesta a mi juicio son dos. Uno, la unidad interna. El PRM no lo oigo hablando en su discurso, no veo, igual que la Marcha Verde, no tiene el tema haitiano incorporado, el tema de la ¿cómo es que se llama el negocio este? Digo, negocio que se trata, sí. el tema migratorio. Bueno, eso es un aspecto que debe el PRM tomar decisiones. Proponga eso allá, doctor, proponga eso allá. Pero el aspecto fundamental para, diríamos, tratar de resolver el problema del poder político, la alternativa, es la unidad de la oposición. La unidad de la oposición. Eso, si está muy fragmentada, muy diversificada. Bueno, está muy diversificada porque hay muchos pequeños partidos. Sí. Pero el PRM, evidentemente, ahora mismo constituye la segunda fuerza política del país. Tiene un posicionamiento Sí, importante. no, muy importante, dos liderazgos muy fuertes y está organizado a nivel nacional. Dos liderazgos fuertes que cree usted que tienen la sensatez para Bueno. ponerse de acuerdo en puntos fundamentales. Hasta ahora se han puesto para realmente no erosionar la unidad. Hasta ahora se han puesto de acuerdo. Ha habido un modelo de cohabitación. Sí, de cohabitación. Hasta ahora se han puesto de acuerdo. Y tiene un liderazgo en la dirección de dos jóvenes, José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, que evidentemente han empezado a dirigir el partido y hay un respeto hacia ellos. Lo que es un cambio en la política dominicana. Sí. Evidentemente. Eso fue un logro, una hazaña que el PRM alcanzó. Bueno, una estrategia, un manejo, por si se quiere, porque todos sabemos, usted y yo y mucha gente más, el país entero, de que fueron puestos allí por el liderazgo del partido, que realmente... Bueno, pero pudieron dejar dos personas de mayor edad también, pero sin embargo se escogieron dos jóvenes. No, el galtopaldismo funciona más con los jóvenes. Exacto, lo que significa que ellos se pusieron de acuerdo con lo que el pueblo más o menos interpretaba correctamente. De que debemos darle paso a la juventud. El PRM está en una situación buena. Muy buena. ¿Qué le falta, doctor, para lograr, dentro de ese espacio que ha ganado, seguir avanzando y concitar el entusiasmo
de ese sector que anda pendulando ahí, que vota generalmente o por el que va a ganar, o por el menos malo, o por el que le parece más parecido a sus intereses de cada uno, y entonces concitar lograr finalmente una mayoría, que con eso es que se gana. ¿Qué es lo que le porque falta? Ningún partido gana con su propia gente. Claro. Tiene que Lo que le falta entusiasmar. es oposición sistemática. Oposición. Sistemática. Y no la está haciendo, doctor, porque está coincidiendo con el gobierno. Bueno, yo no sé si está coincidiendo. Ah, usted no sabía que el PRM votó por las primarias cerradas. No, pero eso fue una decisión digo, abierta. Cerrada, no, abiertas. No, pero eso Y fue dice una que ahora está preparadito para apoyar, dice Roberto Rosario, para apoyar la eso La no es modificación cierto. constitucional. Eso no es cierto que va a apoyar la reelección, ni mucho menos. Cuidado si lo hace queda mal. No. Eso, yo te está puedo seguro de eso? jurar 100% que el PRM no va a apoyar la elección. Oh, y si esos 50 votos lo cogen para atizar, para enchinchar las avispas y poner al liderazgo del PLD a pelear. Pero ¿y cómo lo van a poner? Solamente comprando esos votos, y eso no es posible. En el PRM eso no es posible. No es posible. Yo recuerdo. Pero lo hicieron el otro día, doctor. No, pero no fue sobre esa base. Es decir, la decisión, sobre la base de ponerlos a pelear. No, pero está bien, pero la decisión de apoyar la posición del grupo de Danilo fue una decisión correcta, porque nosotros, al final de cuentas, fíjate, lo que apoyamos fue la decisión de las primarias cerradas, lo que se ratificó el domingo. Lo que nosotros necesitábamos es que pasara la ley de partido, que era lo más importante. Sí, pero pues se pusieron de acuerdo. Pero ahora hay gente hasta del PRM, un dirigente importante, criticando la ley de partido, que tiene preceptos negativos. Bueno, pero en última instancia eso fue una decisión correcta. Teníamos una ley de partido que hacía 20 años y había necesidad de hacer... Esa parte es correcta, doctor. Había que aprobar eso, pero el asunto está que se le está endilgando de que le dieron una manito justamente al sector de poder, al sector de Palacio, y que eso... Bueno, Encarnación, en política se hace lo que conviene. No, y además otra cosa, no hubiéramos quedado sin ley de partido. Eso sí, eso es importante. No hubiéramos quedado sin ley de partido. Y cuando el toque de la reelección se sienta en la puerta, ¿qué va a hacer el PRM? No, yo creo, estoy completamente seguro que va a denunciar eso, y lo han dicho ya. Entonces la reforma, sin el PRM no pasa. No puede pasar. Solamente podría pasar con los votos de Leonel. Pero usted sabe que ahí en eso el PRM es aliado de Leonel. Así, inclusive. Y el grupo de Leonel ha dicho abiertamente que no está a favor. Mira, Danilo Medina tiene 3 posibilidades. ¿3? Sí. Primero, salir bien. Por la puerta ancha de la historia. Oye, y tratar de reformar la Constitución para él volver en el 2024. Es decir, quitar el nunca jamás. Quitar el transitorio. Nunca, el transitorio. Segundo lugar. Pero negociado eso, porque si no, entonces ¿con qué voto se va a hacer? Claro, siempre tiene que ser negociado. Segundo lugar, apoyar uno de sus canchanchanes. ¿Y con qué voto? ¿Y esa gente tiene voto? No sabe, pero esa es una oposición. Y la tercera, que es la que me parece más plausible, apoyar a Leonel Fernández. La que garantizaría la unidad. ¿Por qué? Porque en última instancia los PLDistas... Voy a apoyar a Abinader. Bueno, pues eso ya es apoyar a la oposición. Eso yo lo descarto. ¿Por qué eso? Por una simple razón. Ellos van a hacer todo lo imposible por permanecer en el poder. Y harán todo lo posible. ¿Hoy quién no, doctor? Y harán todo lo posible por aliarse con sus adláteres para permanecer en el poder. No? Todo dependerá de la oposición. Claro, del trabajo del trayecto que pueda avanzar la oposición. Okay. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias por este aporte al país. Sí. Auge y caída de los trujillistas. El doctor Amaury Justo Duarte, como siempre, vamos a reproducir esta conversación a las 11:30 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto, como siempre. De manera que ahora nos vamos, pero no mañana, pasado nos vemos. Mañana viene el doctor. El doctor con su sección Sondeo Emocional. Su sondeo emocional. Nos vamos.